Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos encontramos en un nuevo seminario del tercer ciclo de seminarios a fin de este año. Estamos ya por terminar, nos quedan unos poquitos seminarios y bueno, después habrá un receso para comenzar con un nuevo ciclo para el año que viene. Hoy nos encontramos con Javiera Navarro Machar, que va a presentar un seminario que lleva por título Nuevas familias, múltiples historias, cómo conversan las familias con hijos de no concebidos sobre sus historias de concepción. Javiera Navarro Marchal es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master of Science de la University of London y Master of Art de la University of East London. Es doctora en psicología también por la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile. Es profesora asistente de la Facultad de Psicología y directora del máster en clínica relacional con niños, niñas y adolescentes de esta misma universidad. Voy a introducir brevemente su presentación para señalar que ésta explorará cómo las familias con hijos no concebidos hablan de las historias de origen con ellos y cómo las familias experimentan estas instancias de narración. Se discutirán los resultados de una investigación descriptiva y naturalista con 16 familias con hijos no concebidos de entre 3 y 8 años de edad, residentes en Chile, quienes grabaron sus historias de concepción, conversaciones naturalistas, y posteriormente discutieron sobre estas conversaciones. Los principales resultados muestran que estas historias de concepción son diversas, pero en general comparten ciertas características comunes. Son complejas, íntimas, dirigidas por la madre, breves en extensión, co-construidas con contribuciones asimétricas en las que los cuidadores hacen andamiaje, son interactivas y dependientes de contexto. Los relatos de concepción son entonces un proceso que tiene múltiples capas que evolucionan a lo largo del desarrollo. La estructura de las conversaciones también consiste en que cuidadores cuentan brevemente esta historia y luego ambas partes negocian la historia mediante reminiscencias elaborativas. Del análisis van a surgir distintos grupos de estilos conversacionales que Javiera desarrollará en su presentación. Y la relevancia que tienen estos resultados es que pueden ser utilizados para diseñar estrategias de intervención con base empírica para apoyar estos procesos conversacionales familiares. En términos prácticos, la presentación durará alrededor de 30 a 40 minutos máximo y en la segunda parte daremos un espacio para abrir una ronda de preguntas, comentarios y también, obviamente, conversaciones. Por favor, si en el transcurso de la presentación hay algún comentario que quieran poner por el chat, lo pueden ir haciendo y yo lo retomo más adelante. Javiera, adelante, es toda tuya la presentación. Bueno, muchas gracias, Irene. Muchas gracias a todas por invitarme. La verdad es que me siento súper honrada de esta invitación. Es muy emocionante estar pudiendo contar un poco de mis resultados allá en España. Em, Quiero hacer como pedirles que por favor, si hay algo de cómo yo hablo, que no se entienda, que ahí sí me interrumpan. ¿Ah? O sea, les agradezco que todo sea para después, pero nosotros parece que los chilenos uno no se da cuenta, pero parece que hablamos el español muy, muy mal. Entonces, eh, si es que estoy diciendo alguna palabra o estoy hablando muy rápido, me, la Irene, no sé, pues lo pone en el chat y la Irene me detiene. ¿Mm? Eh, Voy a compartir con ustedes entonces el PPT que tengo. Bueno, estos son los resultados de mi investigación doctoral que finalicé el año pasado. Em, y que, bueno, Irene ya introdujo un poco. Yo quizás quiero partir más bien con una parte un poquito más eh, que más, no sé si romántica voy a decir, pero que tiene que ver con mucho con mi pasión por este tema. Esta pintura es, probablemente muchas de ustedes la conocen, es la pintura de Gustav Klimt, que se llama Danae. Y Danae, no sé si todos acá saben, pero Danae es la madre de Perseo. Y Perseo, o sea, y la madre, Perseo es un héroe y los héroes son hijos de los dioses con las humanas. Esta pintura da cuenta del minuto exacto en que Zeus, que era un aficionado al amor, un apasionado y cuando algo se le metía en la cabeza nadie podía detenerlo, pues algo era el dios máximo,
se enamora perdidamente de Danae, pero Danae está encerrada en una torre, está encerrada en una torre porque hay un oráculo que le ha dicho a su padre, al rey de Argos, que su nieto va a matarlo. ¿Mm? Entonces, él lo que decide es que si encierra a su hija en una torre, nadie va a poder acceder a ella, y así se va a evitar que se nazca su nieto y que le dé muerte. Pero Zeus no tiene barreras, digamos, y se transforma en esta lluvia de oro, porque se enamora de ella, se enamoran y se transforma en esta lluvia de oro y ella finalmente igual se embaraza. Y un poco dentro de mi investigación doctoral yo traté de rescatar todo lo que hay en la mitología y en las narrativas y en los cuentos de hadas sobre nacimientos mágicos, porque de nacimientos mágicos hay mucha historia desde los principios de los tiempos, mucho antes de que existieran las tecnologías de reproducción asistida. Entonces, me pareció tan lindo esto que en verdad las TRA son algo que viene desde los inicios de los tiempos, ¿no? ¿Qué más inicio que un mito griego? Em, la, la, la llegada de las TRA ha transformado el mundo y ha transformado también nuestro contexto local chileno. Nosotros hoy día, yo con esta conversación la hemos tenido muchas veces con Diana, los números son, y ustedes probablemente lo han pensado muchas veces, los números exactos, las prevalencias son un misterio increíble porque la forma en cómo se ha llevado o cómo se ha, claro, la privacidad con la que se ha manejado este tema, ¿no? Y también porque ha estado siempre en manos de privados, lamentablemente, ¿no? Son pocos estados los que tienen el control sobre las técnicas de reproducción asistida. Eh, pero van a tener que confiar en mí para estas cifras, si quieren después me las desafían. En Chile hay aproximadamente 13.683 nacimientos a través de técnicas de reproducción asistida, de los cuales 3.397 son niños dono concebidos, ¿ya? Dentro de este grupo de los niños dono concebidos, eh, aproximadamente el 80% son en familias, en familias heteroparentales, en configuraciones tradicionales. Solo el 20%, y pareciera ser que es como más o menos 10 y 10, son de nuevas configuraciones familiares, o sea, familias homoparentales y maternidades singulares. Em, Por otro lado, de las donoconcepciones, también nuevamente el 80% está atribuido a donación de óvulos. O sea, en Chile al menos, y yo imagino que esto es una cifra parecida a la de España, o no sé cómo compara con el resto del mundo, el 80% es donación de óvulos, o sea, más bien la gran parte de los niños dono concebidos han sido concebidos por mujeres que llegan tarde a la maternidad, o llegan tarde, tarde depende de quién, ¿no? Pero claro, llegan con su ciclo biológico que no las acompaña, y esto tiene que ver con todo un retraso por la productividad de las mujeres y por las mujeres entrando muy fuertemente al mercado laboral, entonces deciden ser madres tardíamente para su biología y por eso muchas tienen que recurrir a la ovoconcepción. Y solo 20% tiene que ver con donación de espermios. Es un poquito, aquí yo puse muchas cosas más, pero no me quiero detener en esto porque es solamente para setear un contexto que está cambiante. En Chile, además, el cálculo es de una tasa de crecimiento del 921% en 5 años. O sea, cómo va creciendo los niños no concebidos es una cuestión bien impresionante. Y lo que a mí me interesó, porque esto tiene que ver con lo que quiero hablar hoy día con ustedes, es cómo esto desafiaba la psicología. ¿Ya? O sea, las técnicas de reproducción asistida desafían a la cultura, desafían a las familias también desafían a la cultura en estas nuevas configuraciones, pero yo me interesé en cómo desafiaba la psicología, ¿ya? Y ahí tengo que ser súper clara y tal vez acá, como en esta nota personal, contarles que yo soy psicóloga, entonces voy a hablarles desde la psicología. Yo soy madre singular, o sea, tuve a mi hija que ahí está y que me autorizó a poner esta foto de ella, de la Matilde, que hoy día tiene 11 años, que yo la concebí a través de un donante anónimo de espermios norteamericanos. Y lo que
y soy psicóloga clínica infanto-juvenil, además. Entonces, en esta tarea de estar como siendo profesional y además ser mamá, se me cruzaron los cables y mi interés era poder como entender cómo uno ayudaba a estos niños a crecer y si es que iban a crecer distintos a los otros niños. Esa era la como, ay, estos niños van a ser distintos y la verdad es que, bueno, toda la investigación de la Susan Golombok me ayudó y todo lo que ha crecido después de ahí a entender que las trayectorias del desarrollo, porque a mí me interesan mucho las trayectorias del desarrollo, son absolutamente normales. Pero la pregunta sobre cómo se conversa, entendiendo profundamente lo que es una conversación, pensando en el lenguaje y cómo se usa el lenguaje y cómo eso forma mente, era algo que no parecía haber tanta respuesta, ¿ya? Entonces, por una parte, yo sé que tanto la antropología, la psicología, venía investigando el fenómeno de la dona concepción hace un rato, todo esto igual reciente, porque, bueno, tenemos a la Louise Brown que nació en el 78, así que nada de esto es muy antiguo, pero sí había, donde había este movimiento hacia la apertura en relación al relato de origen, ¿no? Había también evidencia que decía que la develación era problemática, que la gente que se enteraba no lo pasaba tan bien, pero cuando uno miraba más la evidencia era evidente que era gente que se enteraba tardíamente y por eso también era un impacto identitario muy importante. Entonces empezaron a haber investigaciones que ayudaban o que reforzaban la idea que la develación temprana era, lo que había que privilegiar, que cuando los niños se enteraban tempranamente no habían muchos problemas identitarios. También hoy día ya las últimas investigaciones de los adultos ya grandes, pudiendo contar sus experiencias y todo como un foco en que mientras más esto esté apoyado, mientras más estos sean procesos que pueden como negociarse tempranamente, donde hay especialistas que mejores. Pero había una arista que tenía que ver como con cómo las personas que están haciendo estas conversaciones las están haciendo. Esa es un poco la línea de la McDougall que daba cuenta de que la gran mayoría usaba la metáfora de la semillita, ¿no? Esa era como una semillita mágica, como cada uno lo ponía en su, pero era una semillita que permitía para hacer su relato de origen. O sea, el huevito y la semillita. Em, entonces, habían buenas razones con esto para pensar que las conversaciones sí eran claves, que no se sabía mucho de cómo eran estas conversaciones y que la psicología obviamente tenía algo que decir porque tenía una misión de poder ayudar a estas familias en sus procesos conversacionales. Eh, y lo que la psicología sí había logrado como decir era que eran procesos complejos, que estas conversaciones perduraban durante toda la vida, que eran co-construidas, que la narrativa privilegiada era la semillita mágica y que generalmente eran historias breves y que se utilizan distintas formas de contar. Eso era lo que más o menos se sabía. Yo me metí en otro campo muy distinto que más bien nace desde la psicología educacional y es como un legado más bien de del trabajo de Vygotsky y de la psicología sociocultural, eh, con un concepto que se llama reminiscencias elaborativas. Las reminiscencias elaborativas son una forma de conversar de madres, padres y con sus hijos que permiten la elaboración de ciertos temas y son muy buenas para la construcción autobiográfica, para las narrativas autobiográficas de los niños, como cuando los niños construyen sus narrativas autobiográficas. Y desde aquí lo que se sabía era que las conversaciones son el primer contexto en que los niños se entienden a sí mismos como seres narrados, que esta forma de conversar amplía los temas de conversación y es muy sensible hacia dónde el niño va llevando la conversación y que las reminiscencias elaborativas tenían una evidencia que ya lleva 30 años, sistematizada por Robin Fibush, sobre cómo impactan diversos resultados en el desarrollo de los niños, ¿ya? Em,
No voy a tratar, voy a tratar de pasar más o menos rápido, pero bueno, en los 90 se instala el Laboratorio de Narrativas Familiares de Emory University, liderado por Robin Fibush y con Elaine Reese ahí también como colaborador importante. Y después de 3 décadas de investigación, dan cuenta que las reminiscencias maternas tienen un impacto en el desarrollo infantil, que no es difícil entrenar a las mamás o a los papás en ser más reminiscentes cuando conversan con sus hijos, que cuando se conversan eventos, porque estas son conversaciones sobre eventos del pasado, cuando se conversan eventos negativos o difíciles, la elaboratividad aumenta, o sea, contrario a la idea de que es mejor no hablar de cosas difíciles, todo lo contrario, es muy bueno con los niños hablar de cosas difíciles porque los permite elaborar, y que las historias de nacimiento son un contexto así como perfecto para la elaboración, ¿no? Em, y por otro lado, que este es como el tercer mundo que yo quise traer a este juego de entender este problema, es cómo impacta el lenguaje. Yo, siendo psicóloga, yo era bien invisible, para mí el lenguaje era una cosa bastante invisible. No entendía o no tenía, no estaba tan como sensibilizada a la idea de que cómo habla, las voces que se juegan en esas conversaciones, las distintas aristas y la manera en que uno tiene de conversar tiene un impacto formativo. Y desde la teoría, de las teorías dialógicas, que son teorías que yo he encontrado bastante complicadas, pero que hice un esfuerzo por tratar de entender para mi tesis, sobre todo representadas por Linnell, que hace una lectura un poquito más fácil, entendí que el lenguaje es un proceso, que es un proceso además vivo, que está todo el rato cambiando y modificándose, que nunca hay dos conversaciones iguales, ¿ah? Que por mucho que uno lea un mismo papel, esas maneras de leerlo son diferentes cada vez. Que tiene un efecto formativo que está todo el rato orientado hacia un otro, eh, que es interactivo y contextual, que su sistema más importante de entenderlo es el lenguaje vivo, oral, que está todo el rato construyendo significados, que tiene una dimensión afectiva importante, donde hay múltiples versiones siempre de las cosas, y donde la forma importa, no es solamente el contenido. Y esa era otra cosa que a mí me daba vuelta, que yo decía, no solamente es qué contenidos uno pone en esta historia, sino cómo se juegan esos contenidos, ¿no? Entonces, si ya sabíamos por la investigación en la psicología que la forma en que se cuenta importa, entonces tenemos que ir a analizar cómo son estas historias, ¿no? Y de ahí apareció mi pregunta, entonces, ¿cómo? Y no qué le cuentan, sino cómo le cuentan esta historia las madres, padres a sus niños y cómo es la experiencia de contar. Y ahí entonces uní estos 3 mundos en, como explicaba la Irene, en algo que yo llamé conversaciones naturalistas sobre historias de concepción. Y básicamente yo le pedí a las familias que grabaran sus conversaciones sobre cómo le contaban la historia a sus hijos, las grababan cuando ellos querían, como ellos querían, ahí podemos discutir más sobre los detalles de la metodología, y después yo entrevistaba a los padres sobre esa experiencia, ¿ya? Fueron 17 familias las que participaron, 19 hijos en total, 22 madres, 4 padres, ahí hay algo interesante. La gran mayoría de las familias eran monoparentales y homoparentales femeninas, eso explica la diferencia entre madres y padres, no 22 versus 4, pero una anécdota que me parece tremendamente relevante para mis resultados es que yo me aproximé a 31 familias, y tengo 9 familias heteroparentales que donde fue siempre el mismo proceso. La mamá me escribía porque veía el anuncio y me decía, me interesa mucho participar, yo tengo una hijo por dono concepción, y nos juntábamos, yo le contaba un poquito de qué se trataba, decían, ya lo hablo con mi marido y te cuento, y me escribían, después decían, no, sabes que mi marido no quiere participar. Eso me pasó 9 veces, así textual. Entonces, también ahí la diferencia, porque en el número de madres y padres, y esto además estaba descrito en la bibliografía, ¿no? El relatar las historias, sobre todo las historias de origen, es como que fuera una tarea
muy feminizada. Es como que esto es una misión, llevar el peso de la historia, y ahí me acuerdo del libro hermoso de El infinito en un junco, es como una misión de las mujeres de las tribus. Bueno, la edad cuando los niños participaron en la investigación era 4,9 años, pero la edad en que se reporta, que empezaron a hablar de estas historias es 3,8 años, lo cual es bien interesante porque es como anterior a lo que muestra la investigación en Inglaterra, por ejemplo. Las investigaciones del grupo de la Gollum Book hablaban más bien de un inicio como en torno a los 7 años. Eh, y esa fue la estructura: 5 heteroparentales, 6 homoparentales femeninas y 6 monoparentales femeninas. Las homoparentales masculinas fue muy, bueno, tenía más complejidades porque había subrogación y era un elemento distinto. Pero además me aproximé, tuve la posibilidad de tener un interesado que después también desistió. Un papá que fue un poco lo mismo, habló con el otro papá y dijeron que no querían exponer a los niños. Entonces todavía es un campo muy, muy, muy como donde el secreto está muy vivo aún. Eh, y acá es interesante porque yo tengo mucho más donaciones de espermios que ovodonaciones, a pesar de que lo que más existe es ovodonación en el universo más general. Acá un poco como, como los procesos, como el primer encuentro. Creo que voy a y tratar de ir un poquito más rápido porque si no, no me va a dar el tiempo. Y esto era como los análisis. Puedo volver acá a estos con más detalles si a alguien le interesa conversarlo después. Pero de mis resultados, lo que les puedo decir es que se trata de conversaciones íntimas, donde siempre participa yo, como era naturalista, yo le decía, usted hágalo como habitualmente lo hace. Decida todo en función de lo que a usted le sale más natural. Si quiere invitar a más gente, si en general usted lo haría, hágalo tal cual como usted lo haría en condiciones que no estuviera grabándose. Y lo que apareció es que nunca se invita a nadie, siempre son conversaciones íntimas donde participan mamá, papá, hijos, y estrictamente involucrados además, porque puede ser que en la familia había una familia que tenía otro hijo que no era dono concebido, él no participó de la conversación. Siempre el lugar es la casa y siempre se hacen en torno a la hora de dormir. Entonces, como aprendí una cosa importante, que es el minuto clave para hablar con los hijos, es cuando uno los está acostando. Son conversaciones breves, duran 6 minutos y 25 segundos en promedio, están siempre lideradas por las madres, nunca hay un padre que inicie, nunca hay un hijo que inicie, siempre el proceso, el proceso comunicacional está muy feminizado. Se comparten experiencias de vida cotidiana, donde las cuidadoras siempre han pensado en cómo va a ser la estrategia, no siempre, perdón, el 70% ha planificado cómo. ¿Ya? Y dentro de ese 70% que ha planificado cómo, el 71% ha decidido crear su propio cuento. O sea, el cuento, crear un cuento o usar un cuento es como la estrategia más utilizada. Así que yo creo que los cuentos pueden, como con toda propiedad, identificarse como un recurso frecuente para contar las historias. El relato empieza a los 3,8, pero si uno va a las familias heteroparentales, se da cuenta que el inicio es más tardío, es a los 5,2 años. Y es un proceso continuo, o sea, todas las familias dicen que hablan de esto al menos una vez cada 4 meses. ¿Ah? Acá cómo se estructura la conversación, quizás la Irene me dijo, no, no te detengas tanto en cosas cuantitativas. No, no es un público que le va a interesar eso, pero para que más o menos ustedes se hagan una idea, los turnos están co-construidos, las palabras que se usan en cada turno, cada vez que habla el papá o la mamá, usa como 15 palabras, mientras cuando hablan los niños solo son 3,5 palabras. O sea, hay una contribución asimétrica. Cómo se sostiene la conversación, cuánta liderazgo hay de cada miembro, eso yo le llamaba como las iniciaciones, o cuánto es más bien una reacción. Vemos que obviamente en general son los padres o las madres las que más proponen temas, los niños más bien reaccionan a estos temas, pero también a veces inician ellos, ¿no? Y en cómo uno, como yo distribuía los turnos entre turnos más bien narrativos, donde se está contando algo, entre turnos
más factuales, donde más bien se está como respondiendo a algo muy concreto, así como, o relatando un facto, así como, no, no te sientes ahí, que también a veces son comandas, ¿no? Escúchame. Y los turnos más elaborativos, donde se abrían los temas de conversación. Eh, el 28% o sea, en general en las conversaciones, un 37,5% se dedica a la elaboración, ¿ya? Y eso para mí fue una cifra alta, yo no me esperaba encontrar tanta elaboración. Em, los papás elaboran mucho más, pero los niños elaboran, o sea, 28,4% del rato en la conversación los niños están elaborando, lo cual es como, es una cifra que a mí también me llamó la atención por lo alta de los niños tratando de entender esta historia, preguntando ¿y cómo? A ver, ¿y por qué? ¿Mm? Lo narrativo es solo el 17,3%, o sea, ¿cuánto rato están como, la mamá está contándola el cuento? Eh, es como la primera parte, pero después, la gran parte del rato lo que están haciendo más bien es elaborando la historia, ¿ya? Y eso muchas veces se hace a través de las preguntas, con los turnos de conversación, que son el 33,2% del tiempo. Y ahí yo veía como la elaboratividad en términos de cuán complejo era esa elaboratividad, con estos marcadores de conversación, de negociación, de descripción, de razonamiento, de pregunta. Claramente las preguntas es lo que más hay, pero a veces están combinadas. A veces un turno puede tener un razonamiento y una pregunta, y eso es lo que los hacía más complejos. ¿Ya? Pero yo creo que hay que ponerle acento a las preguntas. Las preguntas son muy importantes y lo que vemos en su gran mayoría son conversaciones W, o sea, preguntas W, que esta es una manera en que los norteamericanos llaman a las preguntas when, where, who, what, que son todas preguntas que contextualizan. Y dentro de las W están como las supremas, que son como las que más permiten la elaboración, que son las why questions, que es ¿por qué? Y generalmente las preguntas W permiten llegar al why. Uno contextualiza con un niño para poder después preguntarse un poco por qué. ¿Mm? Em, entonces, con todos estos elementos de los análisis de la estructura del turno y de cómo se negociaba el turno, yo armé como unos ejes de cuán elaborativo o cuán no elaborativo o cuán factual, porque es como mientras más elaborativo, menos factual, y mientras más factual, menos elaborativo. Em, un eje de extensión, cuán largos son las conversaciones, y algunas dimensiones más particulares sobre cuánto se discute emociones, cuánto lidera el niño, cuál es el foco temático y cuál es la interactividad. Y me apareció o me resultó en un mapa de estilos conversacionales, que por supuesto da cuenta de esa conversación en particular, no es que dé cuenta del estilo permanente de nadie, ¿no? Pero que permite como tratar de como hacerse una idea de las distintas formas de conversar. Aparecieron como tres grupos, que es lo que un poco la Irene anunciaba antes. Un grupo que yo llamé conversaciones reflexivas e imaginativas, que se caracterizan por ser extensas, elaborativas con complejidad reminiscente, con discusión explícita de afecto, donde el niño propone el enfoque. El enfoque temático de estas conversaciones se caracteriza por una actividad conjunta y creativa de reflexión sobre mundos posibles, ya sea a través de escenarios prenatales, recordados o imaginados, escenarios futuros posibles o la elaboración de teorías personales sobre la concepción y el nacimiento. Esta actividad imaginativa a menudo es iniciada por los propios niños y permite ampliar campos de significado para la familia, pero sobre todo para los niños. Entonces, por ejemplo, acá hay una conversación de una niñita muy elaborativa. Eh, entonces, es una familia homoparental. Entonces, una de las mamás le dice, ya, tú me estabas contando eso, tiene 3 años la niñita, 3 años y medio, del corazón y la guatita. El corazón, la guatita es el estómago o la barriga, ¿no? El corazón se une a guatita y después se empieza a inflar, a inflar, a inflar. La mamá se ríe, la niñita dice inflar, la, un gigante de... y algo incomprensible. Un gigante de pie, dice la mamá.
¿Y por qué se infla la guatita? ¿Por qué crees tú que se infla la guatita? Pregunta por qué. Es que el corazón se une a la guatita y cuando la guatita se estucula, y estucula significa que ahí está el corazón y se infla el corazón y ahí aparece el bebé. Ya, ya, dice la mamá. Y la otra mamá dice, cuando se estucula en la guatita. Y la mamá dice, sí, claro, ¿viste? Y la otra mamá le dice, nuevas palabras. Y le dicen a la niñita, ¿qué es estucula, mi amor? Estucula es cuando aparece el corazón en la guatita. Ya. Ah, es que me acordé de algo que es lo que yo creo que es lo que tú nos estás tratando de contar. Que una vez te contamos que cuando fuimos al doctor, escuchamos tu corazón en la guatita de la mamá. ¿Eso? Y la niñita dice, sí, eso. ¿Ya? Acá esta conversación es interesante porque aparte de que hay ella está juntando esta idea que se le ha dicho de que la mamá que no la concibió siempre le decía yo te tenía en mi corazón. Y después la otra mamá la tuvo en su guatita. Entonces para ella era súper importante esto de poder juntar guatita y corazón. ¿Dónde se habían juntado? ¿En qué minuto se juntó? Porque ella pues, se supone que primero estaba en el corazón de la otra mamá. ¿Mm? Entonces ella hace esta teoría donde lo junta, inventa una palabra que es esta estucula, que parece que tiene que ver con el estetoscopio, ¿no? Eso es lo que... eh, y logra como armar una teoría personal que además las mamás van apoyando con esto, que es cuando la Irene decía lo del andamiaje, van apoyando con preguntas para que vaya apareciendo. En ninguna parte nadie le dice, ¿de qué estáis hablando? No, si así no es. ¿Ah? Sino que permiten que ella siga, al final le hacen una interpretación que ella acepta, pero es muy lindo cómo se va como ampliando los campos de significado. Después hay otro grupo de conversaciones que no son tan elaborativas, pero que sí tienen muchos elementos narrativos. Tienen una extensión más bien promedio y un número promedio de turnos elaborativos. Los niños más bien responden con monosílabos. Los turnos elaborativos pertenecen principalmente a los cuidadores. Hay menos interactividad. Solo se discuten emociones positivas y los niños no proponen el enfoque de la conversación. El enfoque temático de estas conversaciones generalmente sobre la mecánica reproductiva que los cuidadores explican usando metáforas convencionales, pero adaptadas de manera subjetiva. En lugar, por ejemplo, de la semillita, es una flechita, un puntito blanco, un porotito. Además, las madres de este grupo se centran en los turnos narrativos, los que se traducen en historias de ficción o cuentos de hadas. Estas madres cuentacuentos tienen un impulso metafórico, lo que significa que abordan conflictos universales o clichés de la experiencia, como llama Brunner, utilizando una estructura de cuento de hada para sintetizar significados complejos de una manera adecuada para la edad. Eh, Acá no voy a leerlo entero porque no quiero usar mucho tiempo, pero acá esta madre cuenta cómo la historia, siempre le cuenta esta historia a su hija sobre una osa que necesita un huevito mágico, así se llama el cuento. ¿Ya? Voy a leer la última parte ahí donde dice, no, después fue al bosque y en el bosque buscó arriba de todos los árboles, abajo de todos los árboles, hablaba con los otros animales a ver si habían visto un huevito para que ella pudiera tener un bebé y no encontró un huevito y no encontraba un huevito por ninguna parte. Y le dio mucha pena y estaba muy triste porque no encontraba el huevito. Y se quedó dormida y se quedó dormida y cuando despertó vio que había un regalo. Alguien le había regalado un huevito. Abrió la caja y era un huevito lleno de colores y muy brillante. Dijo, este huevito es el huevito más lindo que yo he visto en la vida. Y el regalo decía para mamá osa. Es para mí. ¿Ya? Y la estructura después terminan con una gran fiesta, o sea, tiene una estructura de cuento así, perfecto. Em, y donde ustedes ven que la niña más bien escucha, dice sí, no, no, o sea, ¿te gustó el cuento? Sí. La mamá tiene una gran imaginación, pero la participación de la niña es limitada. Y por último están las conversaciones que usan metáforas más bien clásicas. Yo les puse conversaciones realistas con metáforas clásicas. Voy a dejarlo ahí para que ustedes más o menos vayan leyendo mientras yo les cuento, les leo acá las características. Se caracterizan por ser en su mayoría breves en extensión, muy factual, con baja interactividad,
poca discusión de emociones y un papel más bien pasivo de los niños en las propuestas de temas de la conversación. Los turnos elaborativos con complejidad reminiscente por parte de los cuidadores son respondidos con turnos factuales por parte de los niños de sí y no afirmaciones. El enfoque temático se centra en explicar la mecánica reproductiva de las historias de origen y en el uso de metáforas estándar y clásicas. Este grupo coincide con la estrategia de siembra de semillas descrita por McDougall. Esta estrategia es una narrativa universal y estándar para contar la historia, pero que tiene el problema potencial que permite poco espacio para cuentos particulares y que aparezca la subjetividad. Por lo tanto, se vincula a narrativas menos elaborativas, ¿no? Acá usted, la mamá, les hace como un interrogatorio a los niños. Dice, ¿se acuerdan de todo eso? Sí. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Le va como, y les cuentamos la mecánica de cómo fue. La semillita se junta con el huevito, ¿no? Y va interrogando. Y hay como se espera como una respuesta correcta, es como un sistema mucho más escolar, por decirlo de alguna manera. Em, ¿Y qué diferencias encontré entre yo me pregunté, ¿hay formas distintas de conversar de las familias homoparentales, heteroparentales? La verdad es que las diferencias no son significativas, no son relevantes, pero sí pareciera ser por algunos, o sea, en este grupo como donde se elabora menos, todas las mamás con ovodonación están ahí. Entonces puede ser, y esto es muy tentativo, de que cuando yo hago donación, la elaboración, yo creo que a estas mamás les cuesta más elaborar porque están más conflictuadas todavía con el tema, ¿no? Esa es una hipótesis mía, digamos. Hay un inicio tardío de las conversaciones para las familias heteroparentales, o sea, yo diría, las heteroparentales les cuesta empezar a hablar, cuando hay donación les cuesta elaborar. En las familias, esto era muy interesante porque en las familias homoparentales, el tema de las guatas es súper importante. ¿En qué guata estuviste? Como que se disputa mucho eso. Bueno, pero tú sabes, ¿te acuerdas que estuviste en esta guata? El tema de las guatas, en las familias monoparentales, la no existencia de papá es como el gran tema. Y eso llama la atención porque ese no es el gran tema en la familia homoparentales femeninas, donde tampoco hay papá. Pero eso pasa totalmente colado en esas. Y bueno, y confirma un poco mis análisis, que las conversaciones son múltiples y diversas, son complejas, son dinámicas, son muy dependientes de contexto, o sea, yo creo que pueden cambiar, una familia puede, que está en grupo uno puede en otro minuto estar en grupo 3 o viceversa, y los niños tienen un rol bastante más activo considerando la edad de estos niños, son niños que tienen muchos de ellos 3 4 años. ¿Mm? No sé cómo voy con la hora, Irene, porque hay alguna cosa cortita acá al final como de la experiencia, ya estoy pasada. Sí, estamos en el tiempo, son y cuarenta Ya, y tres, ya, pero entonces quiero cierra mostrarles como te parezca mejor. como un poco, porque ya, con esto que hago, les quería solo mostrar al final como un nuevo proyecto que acabo de postular, que todavía no me ha adjudicado, así que, pero que quedó bonito porque parte de la postulación era armar este videíto que les quisiera compartir y ahí cerramos y conversamos. Mm. Las familias no concebidas son un fenómeno nuevo que crecen aceleradamente en un contexto aún poco preparado. En mi tesis constaté un choque entre un discurso médico que promueve el secreto sobre la utilización de donantes y un discurso psicológico que advierte sobre los graves peligros de los secretos familiares en el desarrollo infantil. Llamamos a las familias con trayectorias menos convencionales discurso dependientes, porque dependen, para el resultado de sus hijos, de las narrativas familiares y de origen que construyen en conjunto. Madres y padres enfrentan estas conversaciones con ansiedad y hasta ahora sin guías claras de la psicología sobre cómo hacerlo. Hoy existe un cuerpo relevante de evidencia científica que demuestra que cuando cualquier familia usa reminiscencias elaborativas, los niños desarrollan narrativas personales más coherentes. En mi tesis constaté que las reminiscencias elaborativas también aparecen en las familias donoconcebidas chilenas. Y luego diseñé un dispositivo metodológico que me permitió identificar 3 estilos conversacionales con pautas específicas para cada grupo de familias que pueden sistematizarse para fomentar las reminiscencias elaborativas. Las conversaciones son siempre iniciadas por las madres, ocurren en casa, antes de dormir y ocurren al menos una vez cada 3 meses. La estrategia más utilizada es contar un cuento, generalmente creado por ellas. Por primera vez nos asociamos a la Facultad de Ingeniería para demostrar la factibilidad técnica de esta metodología y transformar estos resultados científicos en innovación tecnológica. La novedad, desarrollar un prototipo de asistente inteligente que crea cuentos infantiles personalizados para cada familia sobre sus historias de origen, promoviendo la construcción identitaria
en niños y niñas creciendo en nuevas configuraciones familiares. Nuestra alianza valida la eficiencia y efectividad de esta tecnología para el bien común. En este camino avanzamos junto a la nueva Dirección de Innovación y creamos el primer equipo de la universidad que postula un BIM, integrando conocimientos de las facultades de Psicología, Ingeniería y la Dirección de Innovación. Esto nos llena de motivación y orgullo. Ya, un poco una chochera, pero ya, bueno, con eso ahí puedo, que Voy a podemos, recuperar la galería. No, pero bien, un muy buen cierre. Muchas gracias, Javiera, por un tu poco presentación. como autobombo, pero es que estoy haciendo algo con inteligencia artificial, no lo puedo creer ni yo, jamás, no, jamás había visto algo así. Es lo que está ahí, se viene, así que hay que estar ahí también. Me parece genial. Oye, Javiera, bueno, muchísimas gracias por tu presentación. Nosotras, bueno, yo la conozco bien de cerca, digamos, el trabajo de investigación que has ido haciendo. Me parece Bueno, súper fuiste parte de mi interesante comité, Emma. de tribunal, sí, de comité de tesis. Eh, bueno, hay varios puntos que yo creo que a diversas personas también que están acá presentes les pueden interesar. Yo, a mí me parece súper interesante el análisis de los tres estilos conversacionales y cómo la agencialidad de los niños va variando también en función de ello. Cómo aparece, retorna una y otra vez, ¿no es cierto?, este discurso más hegemónico de la semilla, el poroto, el huevito. Y ahí te quiero preguntar también un poco cuál es el lugar del tercero, ¿no? Porque son justamente narrativas muy despersonalizantes que ponen al tercero en un lugar más de material, que es algo que también se ha estudiado, se ha Mm, visto, ¿no? En estas narrativas. Lo decíamos un poco al final, ¿no? El tercero, en el caso de las familias homoparentales, aparece ahí como la panza, la guata que decimos en Chile, pues la panza, la barriga. El tercero aparece o el huevo, el poroto, la semilla, pero o como tú dices, eventualmente, supuestamente en la configuración familiar donde está resuelta esta monoparentalidad, entre comillas, electiva, porque también hay una serie de condiciones que determinaron esa electividad, ¿no? Decíamos al principio también, y esto lo ha trabajado mucho Diana, Bruna y otras personas del equipo, la postergación de la maternidad por cuestiones de orden más estructural también, ¿no? No son tan mm, electivas, entre comillas, muchas de estas decisiones. Eh, Ahí esa figura de ausente presente, ¿no? Del padre. Esos elementos, ¿cómo los podríamos problematizar más? Y qué utilidades, pensando también en cómo cerraste la presentación, más de sus posibles aplicaciones o innovaciones tecnológicas o intervenciones, ¿qué utilidades crees tú que tiene en ese sentido este tipo de investigación? Por ahí está, si no me equivoco, o la vi al principio Laura también, que está comenzando una tesis sobre estos temas y bueno, también le puede interesar. Por mm, favor, todas las demás personas abran eso, ahí está Diana mm, y si quieren ir dejando también comentarios por el chat, los voy recogiendo. mm. No sé si contesto primero y después habla Diana o cómo lo hacemos. Como te resulte más cómodo, si quieres, pues comentar. No sé si Diana es en esa línea o es otra cosa. Es por otro lado. Sí. Sí, yo creo que mejor responde Ya, Javiera, si te parece, para que no, y no ir acumulando, me parece mejor, ¿no? sí. Bueno, planteas una serie de cosas súper interesantes, Irene. Le presentamos el trabajo, cuando tuvimos una conversación con la Robin Fibush, que yo me había basado mucho en su trabajo para hacer esto, ella de repente hace una pregunta así como esas preguntas como básicas, y que yo casi me remuento, porque ella dice, ¿y no será como muy chico, 3 años para estar conversando con ella, que era como la autora de todo? Entonces como que, y pensé un poco por esto del tercero, ¿no? De lo difícil que es como empezar a meter el tercero, o sea, podemos irnos a siglos de psicoanálisis para atrás, de en qué minuto irrumpe el tercero, pero también a lo complejo que es para las mamás que están haciendo estos relatos de introducir esta idea del donante. Es súper, porque, o sea, como que
y muchas veces las preguntas así como que me hacen a mí es como, ya, pero ¿cómo? ¿Y le hablo del donante? Y probablemente no, al principio efectivamente uno habla de un huevito, algo porque es muy difícil la introducción de ese tercero, que además es un tercero, como decís tú, esta ausencia y presencia, un tercero tan importante, porque es como, pero a la vez tan poco importante, y que tenéis que sostener esa paradoja, que es las dos cosas a la vez, ¿sabes? O sea, entonces, claro, yo creo que con los niños se concretiza muy en la práctica como de un huevito, eso es un tercero, o la semillita. Pero a mí siempre me pasó esto que decías tú, que eh, lo universal de estas narrativas termina siendo, no es universal, es ¿Como ay, se me va la estereotipado palabra. o ¿Ah? Lo como que se estereotipado, claro, estereotipa? lo estereotipado termina quitándole mucha riqueza. Y todas entonces compran el mismo libro y le leen el mismo, como que trataran de hacer una cosa así como, ya, este libro, y todas comprando el libro y todas leyéndole el libro. Quizás se me olvidó decir que yo soy parte de este grupo de maternidades singulares donde se agrupan mujeres que han concebido a través de donantes solas. Entonces, claro, siempre terminan, yo veo cómo pasa este fenómeno, ¿no? Todas lidia, como yo compro 20 copias, toma y se las reparten. ¿Ya? Así que es súper interesante la pregunta de cuál es el tercero, pero creo que la respuesta va ligada a la edad que tienen los niños, que son pequeñitos, ¿no? Tienen los niños, y por eso también es súper importante ahora volver o sea, a seguirlos, porque en Chile esta es la primera generación de niños que están naciendo de la donoconcepción. Entonces, además, yo creo que hay una responsabilidad moral de hacerle seguimiento, ¿no? De responsabilidad ética, no sé si moral, bueno, pero una responsabilidad de ver cómo han ido creciendo. Y la pregunta sobre las aplicaciones, y claro, esta es una forma posible, no es que yo crea que esta sea la manera, esto que ustedes acaban de ver del proyecto de hacer cuentos personalizados, que fomenten las reminiscencias, un poco tiene esa idea, ¿no? De que más que el cuento estereotipado, que a mí me tenía desesperada, es el cuento que es de cada familia, que es particular a cada familia. Vamos a ver si es que la tecnología ayuda con eso. No creo que esa sea la única forma, pero sí creo que es importante que las intervenciones tienen que ser, o sea, lo que yo veo cuando miro mi tesis es que acá hay muchos recursos, estas familias tienen muchos recursos. La verdad es que son familias, sabemos, súper privilegiadas en términos de educación, de recursos económicos, tienen muchos recursos, y tal vez más que psicologizar tanto y tenerlos en terapia, porque estas familias están súper disponibles, tienen de pasarse en una terapia de por vía para que, tal vez es importante como entregarle los recursos a ellos, porque estos niños están llenos de ideas que pueden elaborar sin que uno tenga que estar haciendo como, llegando como el experto afuera a decir, hey, acá te voy a decir cómo tenéis que hablar. Eso, voy a quedarme hasta ahí nomás, podría hablar horas, Irene, de esto, pero... Ujú. No, em, y también lo que tú decías de la edad de los niños, pero también antes decías de la elaboración propia de los adultos, porque si los adultos no lo tienen muy Exactamente. resuelto, es muy difícil que por más que los niños vayan Es, creciendo igual puedan mm, transmitir de otra manera la historia y el lugar, y ese lugar, ¿no? Ese otro tercero sí. que aparece. Ay, estoy tan de Gracias. acuerdo con esto, Irene, tan Eh, de acuerdo que claro, que las conversaciones se cierran porque no, o sea, esta mamá, yo vi eso, la última conversación, lo vi mucho, es como, ¿ya entendiste? ¿Entendiste? Es como que la mamá se siente obligada que tiene que hablar de esto, pero no quiere hablar de esto porque está aterrada. ¿Mm? Pero ¿sabe qué? Porque hay como un deber ahora desde el otro lado, hay que contar, hay que contar, y es como también es una voz social. Ya. ¿Está bien? Sí, estoy. Gracias, Irene, gracias, Javiera, me ha encantado escucharte, y bueno, y verte también, y rememoro las conversaciones que hemos tenido sobre estas maternidades singulares tantas veces, además, bueno, y mis notas de campo sobre las conversaciones que he tenido contigo, con Sole y bueno, en fin, otras personas, ¿no? Sí, me encanta ver estas cuestiones y estos resultados fantásticos, ¿no? Me parece una perspectiva, ¿no? Y bueno, y una forma de entrar al tema muy, muy interesante realmente, y con muchas posibilidades y, bueno, mucho presente ya, mucho resultado, pero también con mucha perspectiva, ¿no?
Y te hago algunas preguntas y algún comentario, digamos, algunas preguntas porque me queda la duda, ¿no? Esta mayoría de mujeres que tú encuentras a la hora de hablar, digamos, ¿no? Que si lo miramos desde la perspectiva del género, digamos, bueno, tenemos ejemplos muchos de que esto suele ser así, ¿no? Pero en el caso concreto de tu mundo, de tu base, digamos, ¿no? Es decir, esa mayoría de mujeres es una mayoría porque hay una mayoría de madres solas o, o de homomadres, digamos, o madres homomarentales, digamos. O también esa mayor presencia de mujeres está en la heterosexualidad o en la heteroparentalidad, ¿no? Porque a mí me parece que en un grupo de mujeres solas teniendo hijos o mujeres en pareja teniendo hijos, claro, hay como una necesidad bueno, de decir, una responsabilidad muy alta, ¿no? Decir, bueno, son ellas o son ellas, digamos, no hay más quien pueda hablar de estas cuestiones, ¿no? Y me preguntaba también si esto no sería o podría ser, si tienes alguna sensación, aunque no sea una evidencia, de cómo se adelanta el tiempo, ¿no? Entre las madres solas, a 3,2 años, a 5, no sé cuánto, entre las familias heteroparentales, digamos, ¿no? Es decir, si no es esta angustia materna de que yo soy la que le tiene que decir y se lo tiene que decir pronto lo que adelanta el tema o no, necesariamente, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, me parece muy interesante. Me preguntaba si habría alguna relación entre esta resistencia masculina a hablar del tema y, porque es cierto que tú tienes mucho donación de espermatozoides, pero donación de espermatozoides, o no sé, o me lo aclaras, en familias de mujeres solas o de mujeres homoparentales. O en las heteroparentales también había donación de espermatozoides. Porque a veces lo que nosotros hemos visto aquí, que hay una resistencia, es decir, hay como una facilidad más alta de las mujeres de aceptar que tienen hijos por ovodonación que de los hombres aceptar que tienen hijos por espermadonación, digamos, ¿no? Es decir, no sé si hay algo aquí también de una cuestión de género, ¿no? Mm. Y respecto de este del tercero que mencionabais ahora, ¿no? Eh, yo tengo la sensación que lo que parece complicado de introducir siempre, bueno, siempre, esto ya es demasiado bestia decir siempre, ¿no? O a menudo, o a veces, es el tema de la concepción. Cómo pasamos del nacimiento, que se puede hablar mucho del nacimiento, y la foto del nacimiento, qué sé yo, a la concepción, ¿no? Pero me parece que nosotros alguna vez cuando los adoptados, esto no está bien, pero lo hemos hablado un montón de veces, ¿no? Nosotros siempre pensábamos que era difícil hablar del origen con los niños adoptados o de reproducción asistida, pero se habla del origen en términos de concepción, en los hijos nacidos por relaciones sexuales tampoco es tan frecuente, o al menos me lo parece a mí, que sea un tema que se trate tanto, ¿no? Vide siempre contaba que una vez en la mesa, que eran muchos hermanos, alguien preguntó, papá, ¿cómo nacen los niños? ¿No? Y el padre contestó, pequeños, ¿no? Es decir, fue la respuesta, ¿no? A esta pregunta, bueno, que siempre, ¿no? A veces resulta rispiosa de responder, ¿no? O sea, bueno, y nada, dejo porque si no, no doy tiempo a nadie más. Gracias, Javiera, me encantó realmente. Gracias, Diana. Bueno, gracias además por una historia de influencia, ¿no? Así que muchas gracias. A ver, yo creo que tocas dos temas fascinantes. Uno, ahí lo repito, en las familias, claro, efectivamente eran o sea, cinco heteroparentales, seis homoparentales femeninas y seis monoparentales femeninas. Entonces, evidentemente eran muchas más mujeres. Pero de las cinco, o sea, a mí me costó, lejos lo que más me costó era encontrar familias heteroparentales dispuestas a participar. Y como les decía, esto siempre pasaba que era el hombre el que decía no, no. Y de los que aceptaron participar, hay uno, de los cinco, de esas cinco familias, solo uno hizo el proceso completo. ¿Ah? Hay dos familias que son heteroparentales, pero que estaban separados y que las mujeres decidieron que ellas querían participar en la investigación, entonces un poco como que pasaron de preguntarle después yo obviamente dije hay que contarlo, así que hay que invitarlo, pero no quisieron participar, ¿cachai? Como que no se opusieron, pero no quisieron participar. Em,
Hay uno que hizo todo el proceso, hay dos, perdón, estoy siendo injusta, hay dos que hicieron todo el proceso, y hay uno que partió y como que después cuando yo había que hacer la entrevista nunca más me contestó, ¿no? O sea, como que entonces, y que lo hizo muy a regañadientes. Entonces, es evidente que hay un tema de género para mi gusto, es evidente que más allá de que, claro, por una parte las mujeres están más como solas o en esta diversidad, porque justo pasa que las monoparentales y las homoparentales están haciendo patria de alguna manera, ¿no? Son las primeras que como estas familias, nuevas configuraciones familiares, entonces tienen muy metido en la cabeza cómo se hace esto, cómo están muy, algo tienen que hacer distinto o tienen que ayudar a estos hijos, ¿no? Y además yo pensaba tal la salida, que se adelanta, porque claro, los niños salen al mundo en torno a los 3 años, 2 años, 3 años, salen al mundo y tienen el jardín, entonces y se topan con, y el papá, y el día del padre, y entonces están mucho más presionadas también, no solo porque vienen como yo soy distinta, ¿ah? Soy de una diversidad, tengo que hacer algo, pero además se enfrentan a un mundo que no está preparado para esa diversidad, ¿no? Y ellas tienen que dar la respuesta. Los colegios, claro, no son hoy día tal vez como especialmente discriminadores, pero no tienen idea. Dice, ¿qué hacemos? Le preguntan a las mamás el día del padre, ¿qué hacemos? ¿Ah? ¿Nos lo trae? ¿Cómo lo hacemos? ¿Ah? Como, o díganos, esperan que las mamás contesten. ¿Mm? Entonces están súper desafiadas en ese sentido. Pero los hombres claramente no quieren hablar de esto, no le ven valor. O sea, o sea, las respuestas que yo tenía, porque trataba de meterme, es que dicen o no, de ese tema es muy difícil, yo no quiero hablar, o dicen, ¿para qué vamos a hablar de esto? Que no tiene relevancia, si es mi hijo y punto. ¿Mm? No le ven relevancia. ¿Mm? Entonces, eso es muy interesante en lo que pasa con los hombres y estas historias. Y lo otro que en relación como a la concepción y lo difícil que es hablar de concepción, yo estoy súper de acuerdo contigo que en general es difícil hablar de concepción, pero para los niños es muy entretenida la pregunta, algunos como de cómo, porque la guata, el estar en la guata es para ellos, ¿cuál es la parte que más te gustó de la historia? Esa fue la parte que me salté, pero que dice ya, ¿cuál fue la parte que más te gustó de la historia? Para todos era haber estado en la guatita de la mamá. Es así, es como universal esa respuesta. A ver, cuando estaba en la guatita de la mamá, cuando salí de la guatita de la mamá, como que las guatas son, perdón que diga guata, pero las barrigas son para los niños el elemento más fantástico de la historia. ¿M? Si fue con una semilla de odio, eso como que es menos relevante, pero haber estado en la guata. Y la pregunta de cómo entré y cómo salí de la guata es una pregunta súper fascinante para ellos. ¿Ya? ¿Ya? Y claro, y efectivamente, ¿cómo saliste? Como que pareciera ser más fácil hablarla. Pero ¿cómo entraste ahí? De cómo entraste. Entonces, ahora, para mi gusto, estas familias la tienen más fácil porque no tienen que hablar de sexualidad, ¿no? Tienen que se juntó un huevito con una semillita y el doctor me lo puso. Es como súper limpio. Mientras que las otras, las familias que efectivamente es a través de sexualidad, tienen que contar algo que es más difícil de contar, o que se nos hace más difícil de contar. Em, pero eso. Muchas gracias, Javiera. Fantástico, ¿eh? Gracias a La ti. famosa escena primaria. Sí. Estamos pensando un montón en Sí, psicoanálisis, que no sé, sí, no estaba pensando, aparece. No, no pero es sé, que el creo que no. psicoanálisis lo ha trabajado tanto. Hugo está con la mano levantada y también, me parece. Eso ahí. Hola Hugo, qué gusto verte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Bien, ¿y tú? bien, muchas gracias. Fantástica presentación, muy interesante. La verdad que sí, me pareció muy sugerente todo. Que era una pregunta más de tipo metodológica. Este, el, cuando se pregunta, ¿no? El hecho de preguntar a la persona. A veces tenéis la sensación a veces os planteáis, por ejemplo, mm, el problema, o sea, lo que vemos un poco aquí en el Reino Unido de la forma de inducir la respuesta al crear la pregunta, como por ejemplo, especialmente cuando hay esta sensibilidad acerca de la diferencia cultural de las personas a las cuales se les pregunta. Por ejemplo,
mencionaste la Louise Brown. Aquí por ejemplo, cuando nosotros hablamos sobre la gente, sobre, sobre, sobre las personas nacidas por ovofertilización o por IVF treatments, no, generalmente no hay ningún tipo de apreciación de que estas personas son diferentes. Es decir, es decir, la diferencia se construye de manera como diferente, distinta en el Reino Unido. O sea, por ejemplo, a veces es más importante la diferencia de clase, la diferencia, la diferencia étnica, por ejemplo, ¿no? La diferencia de género, pero la diferencia de origen, es decir, de cómo has nacido, cómo te has procreado, es algo, no sé, completamente muy invisible, ¿sí? No sé si, o que no interesa, digamos, ¿no? Em, Incluso la diferencia del lugar de donde has nacido, porque claro, el imperio es muy presente, está muy presente en términos al lugar, por ejemplo, al lugar del nacimiento. Entonces, es como intrascendente si has nacido en Sudáfrica o en una ex colonia, o, ¿sí? Em, eh, en cambio, lo otro queda más presente, ¿no? Por ejemplo, la diferencia de sexo es más importante que la diferencia de género aquí en el Reino Unido. Es como, lo hemos dicho un poco en este libro que acabamos de publicar con Max Weber, con Margarit Weber. Entonces, la pregunta en concreto es, si tú le dices a una persona, ¿tú cómo te sientes, o cómo piensas por haber nacido de que eres un IVF, ¿no? Y de alguna manera le haces pensar que es diferente. Quizá antes no se lo había planteado, pero ahora se lo plantea porque tú se lo has preguntado. No sé si te queda, es una cuestión más de tipo metodológico, o sea, si usas una palabra para preguntar, de alguna manera induces la respuesta para que te contesten. O sea, si a mí me preguntas, ¿cómo te sientes tú por ser un sudamericano calvo? Y entonces, si me preguntas eso, te contestaré acerca ¿no? de ser un sudamericano calvo, ¿no? ¿Entiendes? O sea, pero la verdad que en términos generales no me identifico yo mismo en mi día a día como un sudamericano calvo. Me identifico de otra manera, ¿no es cierto? Pero si tú me lo preguntas, y si me preguntas, te contestaré. Eh, no sé si, ¿no? Y esto es aquí permanentemente, por ejemplo, te rechazan las ethical forms por la forma que tienes de incorporar preguntas, incluso preguntas en encuestas, ¿no? No solamente en interviews, ¿no? Pero muchas gracias, Javiera, fantástica la presentación, te agradezco mucho. Gracias, Hugo. Bueno, yo creo que hoy me han hecho preguntas súper interesantes y además que fueron como críticas en toda la tesis. Me acordé del struggle que fue el comité de ética, ¿ah? Como justamente por estas cosas, porque yo peleé mucho con el comité de ética, porque el comité de ética me dijo, es que estás con población vulnerable. Y yo decía, pero ¿por qué población vulnerable? O sea, yo lo menos o sea, veo estas familias como vulnerables, o sea, son familias que son como súper privilegiadas. ¿Ah? Pero había una comprensión desde el comité de ética que porque habían participado de estos tratamientos, bueno, evidentemente porque había niños involucrados, pero eran familias vulnerables. Y yo bueno, tuve peleas así porque me parecía insólito. Y creo que, claro, tiene que ver con la noción todavía, y que yo creo que es fantástico que el Reino Unido cabe estos temas problematizados. Acá yo creo que en Chile que está todavía como la idea de que, o sea, todas estas mamás llevan y estas familias llevan la idea de ser diferentes, eso no me cabe la menor duda. Hoy, el contexto cultural, en el minuto histórico que ellas formaron sus familias. ¿Ah? Quizás es cierto ahí como un poco que las heteroparentales lo tienen como mucho menos visibilizado, quizás para ellos, y por eso tal vez algunas familias decían, pero ¿por qué me quiere investigar? ¿Qué hay
¿Por qué un poco, esto no tiene, lo que dicen estos hombres que dicen esto no tiene nada relevante, quizá hay algo de eso ahí. Em, pero en la metodología, lo que hacían, yo les pedía yo nunca me metí, yo no me metí con los niños, ¿no? Los mismos papás y mamás preguntaban, después de que le contaba la historia, pero siempre se hablaba de la historia, Se hablaba de, te gustó esta historia? ¿Te gusta como más bien hablando de cuánto le gusta el relato, ¿Qué es lo que no te gustó? Ahora era súper difícil hacer preguntas, y esto es un desafío metodológico cuando uno trabaja con niños tan chiquititos, muchas veces ni siquiera esa última parte ya como que ni resultaba, porque los niños iban para otra parte, ¿no? Es como ya no estaban interesados, habían perdido. Entonces, lo que logramos sacar de esas preguntas, qué es lo que más te gusta de tu historia, qué es lo que menos te gusta, que fueron como unos destellazos, pero ahí hay un desafío metodológico de cómo uno puede rescatar las voces de niños de 3 años de una manera que probablemente no es a través de la palabra, es de otra forma. Em, Eso, muchas gracias. Nos parece que hay más preguntas, ¿no? ¿No? Ahí hay una pregunta, parece, de Carolina. No. Marina, Hola, adelante. Javiera, ¿cómo estás? Y ahí después un Hola. comentario que te leo por chat, pero al final. Ya, súper. ¿Quieres leer primero, No, no, Irene? Carolina, dale, dale, dale. Al final dejo Bueno, los chats, sí. gracias, Javiera, por traer Gracias. este tema, ¿no? Y un poco enganchándome en esto de cómo se puede conversar o no sobre estas cuestiones. Más que una pregunta, tengo como un comentario basado en una experiencia de campo que no tiene que ver con este contexto, ¿no? En el norte de Argentina. Ah, y a propósito te digo una cosa, dijiste al comienzo que los chilenos hablan mal, y yo te voy a decir que yo hoy aprendí una palabra contigo, o sea que relativiza, no lo digas más, eso. Que yo hoy aprendí que cuando comía cabrito guateado significaba que era un pozo en la tierra que simulaba el vientre materno, supongo, porque es la primera vez que escucho esa palabra y inmediatamente hice una asociación. O sea que todos hablamos las lenguas que hablamos y aprendemos mutuamente expresiones y formas de comunicación que creo que nos enriquecen. Bueno, a mí hoy me hizo conectar esta idea. Hablando del norte de Argentina, allí el tema de la paternidad, de hablar de la concepción, ¿no? Es un tema que nadie habla tampoco, ¿no? Y no por pasar por tratamientos de reproducción asistida, ni donación, ni nada por el estilo, sino porque, bueno, es un tema en el cual las mujeres asumen más bien la maternidad con parejas que no establecen de manera estable, digamos, y que entonces sus hijos pueden ser de distintos padres, ¿no? Y los niños no hablan de esto de manera directa, los adultos no hablan de esto de manera directa. Si tú tomas en la escuela primaria, por ejemplo, en muchos de los lugares, quienes figuran como tutores o como responsables de los niños son los abuelos y no sus padres biológicos. Entonces ahí nadie se pregunta por el padre, la madre, digamos, como que se asume que ese niño es de una familia, ¿verdad? Eh, y luego, a veces no es tan importante cómo introducimos preguntas en términos de una investigación, sino cómo prestamos atención en qué situaciones emergen estos temas como problemáticos, ¿no? Bueno, irrumpen, ¿no? A veces irrumpen hasta de maneras bastante incluso violentas, ¿no? Porque parece que hay cosas que no se hablan, pero hay en el fondo una necesidad de compartir lo que las personas sienten con respecto a esto, ¿no? Entonces, bueno, yo vi una escena en una escuela en donde todavía, no sé si aquí se sigue haciendo genealogía, ¿no? Que sería como una práctica que habría que revisar un poquito en función de todas estas cosas, y los niños completando su árbol genealógico y un compañerito de al lado diciéndole, pero tú qué pones ahí que ese es tu padre? Tú no tienes padre, ¿no? Otro dice, no, pero tu padre no, es el padre de él, decía la maestra. Padre de él es fulano, no sé, como que hay como toda una historia que se sabe y que se comparte, pero que no se dice públicamente y sin embargo impacta en cosas muy cotidianas como cómo se tratan los niños en la escuela, ¿no? O no sé, en una reunión de un cumpleaños de 50 de una señora donde, bueno, todo el mundo hace su show musical y no sé qué. Un hijo hizo poema, un hermano hizo no sé qué, y una chica empezó a hablar de la
impugnación del no reconocimiento de su maternidad, o sea, de la maternidad de su mamá, porque ha sido criada siempre por su abuela. Entonces digo, como que en el campo, ¿no? Nos vamos encontrando como con todas estas situaciones en donde por ahí no es hablándolo directamente, pero sí participando de estas escenas en donde vemos que sea como hayas venido, la maternidad y la paternidad siempre es un tema que nos toca en lo más profundo, ¿no? Porque sale en todas las situaciones. Y realmente me parece que todo lo que has dicho es muy interesante para pensar, ¿no? Que a veces lo focalizamos en estos que se supone que tienen un origen diferente, pero esto donde se naturaliza tal vez este origen, bueno, también es un tema, ¿no? También es un motivo de estereotipación, de denuncia, ¿no? Mm, sí, sí, estaba pensando, bueno, que no, también a veces uno se pregunta si estos son como dados, como culturales, ¿no? Porque claro, esto de dónde vengo, quién es mi madre, quién es mi padre, uno también incluso podría preguntarse si esto, porque nosotros tenemos una, como siempre se nos está haciendo la pregunta, ¿no? De alguna manera por la identidad, ¿no? Como hay una presión como a quién eres, que es bien occidental, yo creo, y eso como que uno cuando te preguntan quién eres, uno tiene que decir, bueno, vengo de aquí, vengo de allá. Quizás Bueno, uno podría tomar. perdón, los Mbia guaraní, cuando se presentan, cuando llegan a la casa de otro, dicen yo soy hijo de, ¿no? Mm, O sea, para que la gente los ubique rápidamente en un mapa social, ¿no? Para saber si son parientes, si no son. Quiero decir, es como un tema, no me voy a meter en cuestiones psicológicas porque hay más expertos acá que yo, pero digo, es un tema tan primario, tan primitivo en el sentido de lo que nos toca como humanos, que sea mm, por la razón que sea que hayamos venido al mundo, saber un poco hijos de quién somos o de dónde venimos, ¿no? mm, sí, totalmente de acuerdo. Mm. Gracias. Ahí también en tu tesis trabajabas alguna parte también de antropología del parentesco que es tan importante de incorporar como elemento también de cruce, ¿no? De identidad Bueno, de parentesco. sí. Muchas Pero que gracias ahí, también por ahí yo no me el... Sí. atrevo a meterme porque No, y menos acá con los expertos, es no más... sé. Yo lo trabajé en mi tesis, pero no lo pondría delante de usted. Oye, y también, bueno, muchas gracias Carolina. Voy a leer el comentario de Merichel, que está acá en el chat. ¿Estás Merichel todavía? Sí, porque voy a proceder a leer tu comentario. Bueno, me llamo Merichel, escribo desde Barcelona y acompaño a mujeres que están en renuncia genética en sus TRA. La gran mayoría en novodonación y con pareja masculina o femenina. Me gustaría compartir que me encuentro con una dificultad a la hora de la narrativa porque a la madre le cuesta darle lugar a la donante. Creo que hay el paso previo a dificultad con la narrativa, que es aceptar emocionalmente el proceso. Muchas gracias, Javiera, y disculpad que no puedo estar a cámara abierta por un tema personal. ¿Le estás viendo, no? En el chat, ¿lo Es ves lo que, bien el sí, 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 lo mensaje? que no entiendo es qué es lo que, lo que renuncia, eso no lo había escuchado, renuncia eh, Genética. genética. ¿Qué es lo que es renuncia? ¿A qué se refieren con renuncia genética? A que ellas no van a poner sus óvulos. Ah, ya, 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 es como la elaboración del De la duelo, del... elaboración de la Ah, donación, claro, ah, de... ya, renuncia genética. ¿No? Em, Sí, sí, no, yo creo que es un tema, cómo uno incluye, y bueno, ahí el Reino Unido es súper vanguardista en cómo los terceros sí siguen siendo parte, ¿no? Como el Donor Conception Network tiene unas historias muy lindas de cómo los donantes, no sé, terminan siendo parte de la historia de ese niño, ¿no? Van a veces a las Navidades, participan como y yo creo que ahí hay cosas muy interesantes a poder explorar, pero me imagino, Merichel, que pasa un poco igual que acá, que todavía, bueno, yo culpo mucho a la medicina, que yo ahí como que no sé, tal vez injusto, pero como que creo que somos herederos de este secretismo que tiene que ver como con
con esta cultura de la confidencialidad que yo entiendo de dónde viene, ¿no? Como, porque, ¿verdad? Cuando uno se hace un tratamiento tiene que ser absolutamente confidencial y me entiendo de dónde viene la cultura de la confidencialidad en el mundo médico, pero creo que la medicina ha hecho mucho daño con esto de transmitir, o los médicos han hecho daño con esto de transmitir como que aquí no le cuenta nada, no cuente nada, no diga nada, usted mantenga el secreto. Creo que eso ha sido, y creo que ahí es una disputa que la psicología estamos ganando. Yo creo que ya hoy día se sostiene poco, pero claro, como se sostiene en discurso, se sostiene poco y hay como esta idea de que hay que contar, también se vuelve como una demanda, y los padres normalmente o madres hacen lo que se les dice, ¿no? Como estos expertos. No. Así que, Este es te comenta Marichel también que es un término que se usa más acá en Cataluña. de la renuncia genética, si no lo había escuchado, bonito, renuncia genética. Pero claro, ahí porque suena claro que es como el duelo que ha puesto más en evidencia que Mm. hay que hacer un duelo. Mm. Diana también. Sí, no, estaba pensando, perdona que intervenga de nuevo, pero tú imagínate, Javiera, si tú dices, yo le echo la culpa a la medicina, ¿no? Y a las leyes que se hicieron de reproducción asistida en los 80 y pico, y están tardando en modificarse en unos cuantos países, ¿no? Imagínate, vosotras en Chile, por lo que yo recuerdo del grupo de madres singulares o de maternidades singulares, habíais podido, digamos, decidir buscar y todo la donación que queríais, ¿no? Con El todas las donante. variabilidades que yo vi entre vosotras aquella vez que estabais muchas y cada una tenía una historia en particular, digamos, a través del banco, ¿no? De San Diego, creo que era, ¿no? El que habíais utilizado. California, O en California California. Drive. Tú imagínate que aquí no es posible esto. O sea, Mm, aquí solo es posible, es decir, es posible si tienes alguna médica o médico que te hace el favor de hacerte el transfer si tú has accedido a comprar material genético a través de un banco, ¿no? Si no, tiene que pasar siempre y necesariamente por los embriólogos y ginecólogos o ginecólogas y embriólogas de un ámbito médico, digamos, ¿no? Es decir, hay muy poca, ¿cómo decir? Muy poca capacidad de decisión en esto, ¿no? sí. Además de que, bueno, sigue siendo anónimo y demás, ¿no? Y yo me acuerdo, siempre cuento un caso de una persona que está planteándose una maternidad en solitario, y yo me acuerdo hacía poco que había vuelto de hablar con vosotras, y le digo, vamos a meternos en el banco y vamos a escoger a ver el donate, qué sé yo, ¿no? A los 15 minutos me dice, no puedo con esto. Dice, no puedo seguir. Entonces yo le digo, ¿y entonces qué vas a hacer? No, que lo decidan los médicos y los embriólogos, ¿no? Mm, Y realmente digo, ¿estás segura? Y me dice, sí, 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 no quiero ser responsable de la decisión, ¿no? Y yo le decía, sí, pero, pero es una cosa muy compleja esta de, ¿no? mm, Entonces hay como una cosa bueno, muy fuerte en este sentido, ¿no? Y hay muy poca, por lo que nosotros sabemos hasta ahora, bueno, la adopción pasó también, lo que pasa que se llevó por delante, la adopción internacional se llevó por delante este secreto y no hubo manera de seguir sin hablar, pero incluso se hizo una ley aquí en Cataluña que era obligación de las familias decirle a los niños que eran adoptados y niñas antes de los 12 años, pero con la reproducción asistida hay un silencio total, ¿no? Sigue habiendo la posibilidad, hay un desequilibrio de derechos aquí, ¿no? Es decir, la mm. gente que nació por reproducción asistida no tiene el derecho de saber quién. Entonces, es aún peor o aún más fuerte esta cosa, este silencio y demás de lo que vosotros, así, las posibilidades que teníais vosotras, ¿no? Mm. Aquí sería completamente ilegal eso. O sea, un médico tendría muchísimos problemas si, ¿no? Es decir, si tú a tu médico le dices, mire, doctor, decídalo usted, te dice, no, no, imposible. Mm. O sea, no hay forma. O sea, no sé si tienes que ir a un escribano y firmarle un poder general al médico para que, o sea, tiene que estar, el paciente es totalmente empoderado, Bueno, porque tienen el, es forzado a ser empoderado, digamos, hasta un poco tienes la sensación de que no, el médico fuerza al paciente para empoderarse y decidir ella o él lo que quiere decir o lo que quiere hacer o el tratamiento.
Perdón, Bueno, Diana. porque en el fondo es se piensa que es responsabilidad del paciente hacer una cosa u otra y cómo hacerlo y cómo aceptar o no un tratamiento, no del médico, digamos, ¿no? Es decir, yo creo que también tiene que ver un poco con esto, ¿no? Mm, mm. Sí, no, no, la verdad que si las cosas, si digamos, como dice la antropología, ¿no? Si todas las cuestiones son culturalmente construidas, que lo son, esta es increíble, ¿no? La difícil traslación que hay de una Sí, situación, de un contexto a otra. Es decir, sí, muy, muy interesante, ¿eh? sí, sí, sí. Muy interesante, la verdad, sí. Tenemos una última pregunta, ya vamos cerrando con Laura. Gracias, Laura, por animarte también a preguntar. Gracias, Adelante. gracias, Irene. Solo que os quería, gracias, Javiera, por la presentación y a todos por vuestras intervenciones. Hace un año, más o menos, estábamos con Diana y con Irene comentando el hecho de que empezara una tesis doctoral sobre precisamente un tema muy parecido, ¿no? La comunicación de los orígenes en personas cómo lo vivían las personas no concebidas adultas, etcétera. Y en este año, hasta ahora, ¿no? En este periodo en el que yo también dedicándome a tratar con familias en momentos que tienen que comunicar, ¿no? Y también personas con temas de infertilidad, a día de hoy, y curiosamente, como ha pasado en este seminario, me interesa más la parte previa de cómo se toma la decisión de acceder ahí. ¿No? Mm, Porque aquí también hemos empezado hablando de la comunicación y ahora la última intervención de Diana era y de Hugo, ¿no? Es que cómo se toma esa decisión, quién la toma, con qué información, desde dónde. Y realmente yo he ido como haciendo ese marcha atrás durante este año y por eso aún estamos, ¿no? Y acabando de mirar, ¿no? El tema exacto de la tesis, pero ha hecho marcha atrás, ¿no? Porque yo me he ido dando cuenta en la intervención y en la clínica diaria que no va tanto de comunicación como yo hace un año me pensaba, sino más de la toma de decisión, ¿no? Y de que luego hay que sostener eso y luego solo se va a poder comunicar lo que se pudo sostener de alguna manera, ¿no? Y lo que se dejó fuera, que normalmente es ese tercero, luego va a ser muy complicado de comunicar a los 3 y a los 13 y a los 33, porque ya no formó ya en el momento de la decisión no se está viendo. mm. Y bueno, un poco eso. Me ha resultado también curioso que a lo largo del seminario se haya vuelto otra vez al inicio de cómo se toma, ¿no? Esa decisión. Gracias. Muchas gracias, Laura. Bueno, ahí Yo recuerdo Javiera, una replica, cosita replica, sí. como pequeña, que hay algo que como de la prehistoria, como dices tú, ¿no? Como que te ha ido interesando cada vez más, pero hay un actor que no está presente ahí, que es el niño o la niña. Y a mí, bueno, a mí me pasa que, claro, y aquí cada uno donde le tira el corazón, digamos, uno investiga al final, como dice, había una autora que decía, el research es me search. Esas voces de esos actores que llegan, me parece como fascinante también y creo que está un poco no quiero cambiarte tu tema de tesis, pero como ahí están esos niños que no estaban en ese minuto de la decisión y ver cómo ellos van entendiendo esto a mí me parece fascinante. Ya, y con eso no. Dar una parte también de cómo eso impacta. Mm. Pero bueno, súper interesante. Creo que estos son temas que ojalá que tengamos más espacios de seguir conversando y generando intercambios. Y te agradezco mucho también que estés ahí en un día lluvioso de mañana, conectada, para presentar estos resultados. Ojalá que vaya todo bien con el proyecto View, a ver si nos das novedades también de cómo va eso y también de si es posible después conocer resultados de ese proyecto. Vamos a mentalizarnos positivamente. Muchas gracias a todos por estar, por las preguntas, los comentarios. También hay algo que yo me quedé dándole vuelta a algo que decía Hugo de las metodologías, de las preguntas. Yo creo que eso también está muy bueno. Y Sí. había toda una área ahí que nosotros conversamos mucho sobre las metodologías y lo que uno
elicita o no, porque ahí es muy interesante también lo que se produce en el proceso de investigación. Así que yo te agradezco mucho, también te agradezco que menciones tu autodevelación inicial, ¿no es cierto?, de tu doble lugar, ¿no?, personal y académico respecto al tema. Yo creo que esa es otra arista muy interesante de analizar cuando se producen estos cruces también en las investigaciones. Lo tomaremos más también en algunas otras presentaciones. Así que muchas gracias a todos por estar conectados, por su interés, y nos volvemos a encontrar ya la semana que viene. Tenemos un nuevo seminario donde va a presentar Zenaida María Andreika. Eh, Así que nos encontramos, como siempre, a la misma hora en el mismo canal. Un abrazo y que estén todos muy bien. Chao, Chao, muchas chao. gracias. Muchas gracias. Buen día. Adiós. Buen día.